Hola comunidad, buenas tardes, ¿cómo están? Liz Escalante. Vamos a continuar con nuestros seminarios de competencias transversales. Hoy vamos a hablar de una competencia fundamental, que es la inteligencia emocional. En 1995, Daniel Goleman escuchó a dos personas ajenas totalmente a él hablar sobre la inteligencia emocional. Una respondía que era una competencia vital y la otra, por supuesto, entendía a qué se refería la inteligencia emocional. Y ahí se dio cuenta Daniel Goleman que su libro, el de inteligencia emocional, había tenido el impacto que esperaba. La inteligencia emocional es considerada una de las competencias más importantes. Desde nuestra perspectiva, no, una de las competencias más poco desarrollables. Les voy a comentar por qué. La competencia de inteligencia emocional es una metacognición. ¿Qué significa una metacognición? Es una competencia que se suma o que es la suma de varias competencias. En nuestro modelo de competencias, nosotros tenemos basado principalmente, algunas son en la parte básica, que le llamamos competencias fundamentales, en la siguiente etapa se llaman competencias superiores y en la última son las transformacionales. Bueno, pues la inteligencia emocional es considerada desde nuestra perspectiva, en nuestro modelo, una competencia transformacional, porque tiene que ver más con el ser que con el hacer o con el saber. Esta parte es fundamental para que lo entendamos. Recordemos que una competencia laboral, según nuestro modelo, es el CHAVE, que tiene que ver con la experiencia, ¿vale? Con el conocimiento, la actitud, la aptitud, los valores y la experiencia. ¿Vale? Entonces, en este sentido, nuestro modelo, el CHAVE, tiene que ver justamente con la parte del ser, el saber y el hacer. Y esta parte tiene que ver con la actitud y tiene que ver con las habilidades. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, la competencia laboral de inteligencia emocional es una suma de varias competencias donde podemos encontrar la escucha empática, la empatía, por supuesto la comunicación, en algunos casos hasta el liderazgo. Entonces, muchas veces la gente me pregunta, ¿cómo puedo desarrollar inteligencia emocional? Bueno, la inteligencia emocional es la capacidad, primero, en la parte de la conciencia, es decir, el ser humano es consciente de sus emociones. Esta parte es muy importante, se llama autoconciencia, es donde Daniel Goleman establece que las personas primero son conscientes de sus emociones. ¿Qué significa ser consciente de tus emociones? Entender en qué momento te estás enfadando, saber que ya estás enfadado y saber cómo actúas al estar enfadado. Lograr contener ese temperamento a través de tu carácter es un elemento fundamental para la autoconciencia, es decir, entender en qué momento o qué punto se te detonan alguna emoción principalmente negativa. ¿Vale? La segunda es la autogestión, es decir, ya teniendo claro que tengo esta emoción, ¿cómo la traslado? ¿Vale? Para poderla, digamos, manejar de manera adecuada. Por ejemplo, una persona que ya sabe que está enojada, respira, cuenta hasta 10, diríamos, y una vez que entiende lo que está pasando, detiene su temperamento, canaliza positivamente esa energía y en lugar de discutir o pelear, lo que hace es retirarse y después en algún otro momento confrontar de manera mucho más tranquila. Si es un evento totalmente casual donde a lo mejor te pegaron en un coche y tú bajas muy furioso porque es alguien que intentó meterse y tú ibas pasando de manera normal y esa persona de alguna manera se muestra también colérica, lo único que va a pasar es un choque importante de temperamentos. Entonces, en este sentido, la persona más inteligente emocionalmente es aquella que sabe que es un evento, que no fue responsable, pero que tampoco culpa o genera victimario en la otra persona, y más bien trata de llegar a una negociación positiva donde haya ganar para ambas partes, llegando, por ejemplo, a un acuerdo de llamar a los seguros o haciendo alguna cuestión, no sé, de negociación. Entonces, en ese sentido, cuando gestionas tú la conciencia de tus emociones, ya estás en el nivel 2 según Daniel Goleman. El tercero es el relacionamiento social. ¿Cómo es capaz la persona de relacionarse de manera efectiva con otras personas, entendiendo obviamente las emociones de las otras personas, pero principalmente entendiendo cuáles son las relaciones positivas internas dentro de un proceso social? Muchas personas que viven en compañías totalmente coléricas, generadas por, pues, a lo mejor egos o problemas de jerarquía,
pues se sienten abrumadas y terminan saliendo. A veces te has preguntado qué pasa con la rotación de personal, pues tiene que ver mucho con esto, con un poco manejo de la inteligencia emocional. Genera liderazgos autoritarios poco positivos, genera climas laborales adversos. El relacionamiento social es un elemento fundamental, porque en el relacionamiento social es donde verdaderamente demostramos el control de nuestras emociones. Entonces, en este sentido, esta parte se vuelve vital para poder manejar de manera eficiente la inteligencia emocional. Una inteligencia emocional personal bien manejada, por ejemplo, de un director general, por supuesto va a permear a la organización de manera en cascada y por supuesto puede transformar la organización a una organización consciente, madura, de emociones positivas, de metas claras. Esto se relaciona principalmente con temas de liderazgo, es decir, aquello que se permea a través de los líderes a la cultura laboral. Entonces, este relacionamiento social tiene que ver con el individuo, pero también con la cultura organizacional o cualquier tipo de cultura, la sociedad, la iglesia, tu casa, etcétera, etcétera. Y la última parte es la capacidad de, por supuesto, enfrentar una situación y además saber que tú eres el referente social para el manejo de la inteligencia emocional, es decir, saber que te consideran una figura importante dentro de tu sociedad, lo que significa que tu conducta va a ser el que marca las reglas del juego en temas de inteligencia emocional. Si tú eres empático, escuchas, te comunicas de manera asertiva, créeme que todas aquellas personas que están alrededor también van a mostrar conductas mucho más maduras. En este sentido, entonces, la inteligencia emocional, según Daniel Goleman, la divide justamente en estas 4 etapas, pero es muy importante entender cómo lo vamos a lograr. Primero, es muy importante saber cuáles son las características de las personas inteligentes emocionales. Es muy importante saber qué es ese cómo, porque todo el mundo te dice el qué. Ya te dijimos de Daniel Goleman, ya te dijimos en qué año lo escribió, ya te dijimos qué es, pero ¿cómo logramos hacer esto? ¿Cómo logramos nosotros mejorar nuestro relacionamiento y mantener las conductas de manera positiva? Porque dices, Liz, a ver, yo siempre, pues trato de ser muy positivo, pero hay circunstancias que son ajenas a mí que me mantienen a raya, que me mantienen preocupado, que me mantienen en una situación conflictiva, complicada. En este sentido, un punto importante es, tú sabes cuál es tu límite, tú sabes qué es lo que te toca para transformar tu temperamento, entonces en ese momento eres consciente también y responsable de que no llegues a esos puntos. Si tú sabes que una discusión que puede generarse con tu esposa, con una hermana, con tu mamá, con tus compañeros de trabajo, ya llegó a un punto límite, es el momento de parar y lograr mejorar ese relacionamiento a través de evitar el conflicto. No es negar que existe, tampoco es evadirlo, pero sí es lograr que la persona con la que estás teniendo aquel conflicto entienda que ya llegaste a un punto de inflexión y que es momento de parar y un momento de hacer un alto y volver a negociar, ¿vale? Hay mujeres, y te voy a decir con mucho respeto para todas nosotras, pero sabemos poco control sobre nuestra inteligencia emocional. ¿Por qué esta parte nos afecta tanto? Porque nosotras nos basamos más en el hemisferio derecho que en el izquierdo, y ahorita vamos a hablar del secuestro amigdalar y todo este tema que tiene que ver con la parte cerebral. ¿Vale? Entonces, ¿qué características tienen personas altamente o emocionalmente inteligentes? Bueno, gestionan adecuadamente, primero, sus emociones. Segundo, respetan y se hacen respetar. Es decir, no son victimarios ni víctimas de nadie. Son obviamente mucho más motivados en positivo, es decir, mantienen un equilibrio entre las cosas buenas y malas. Si en algún momento tienen un mal día, saben que es un mal día, no una mala vida, lo que significa que le dan a las cosas el peso realmente que tienen y no tratan de dramatizarlo. Toleran más la frustración, son más resilientes, logran, a pesar de cualquier cosa, llegar a la meta, transforman la forma en que ven las cosas como retos, como desafíos, en lugar de verlos como problemas. Entonces, en este sentido, esa actitud de lucha, de ser guerrero, obviamente los mantiene en un equilibrio importante. Disfrutan más de la paz interior, es decir, logran equilibrarse de tal suerte que se calman, canalizan aquella energía negativa en algo positivo y las desahogan a través de pues, hacer ejercicio, yoga, a lo mejor escuchar música, de tal suerte que logran canalizar esa cuestión negativa en algo positivo, ¿vale? Tienen mejores relaciones interpersonales, respetan al individuo, respetan a las personas, respetan la situación social bajo la cual se están manejando. Un tema muy importante de las relaciones interpersonales es, recuerda que siempre una persona que se sabe mover en la parte social cabe en todos lados. Entonces, ser inteligente social también ayuda.
saben de su fortaleza social y por supuesto la ocupan. Mucha gente que está en estos cargos, por supuesto, tiene gran influencia sobre otros y muestran este nivel de dominio sobre puntos de vista de otros. Entonces, también es una parte muy importante para alcanzar el liderazgo. Controlan impulsos y estados de humor. Si están de malas, no se muestran, ¿vale? Se enconchan, superan su mal humor y después se relacionan. No significa que te la pases pues, en tu oficina encerrado porque no quieres hablar con nadie, pero sí tu relación puede verse vulnerada si tú en tu mal humor te muestras ante otros. Yo lo que te sugiero es tratar de contenerlo, tratar de buscarlo el por qué estás así, y una vez que lo encuentres seguramente tendrás la posibilidad de resolverlo. Entonces, en este sentido, tienes mayor capacidad de manejar tu estado de humor y, por supuesto, esto de lo que hablábamos, que era el temperamento, a través de el manejo del carácter, ¿vale? Vamos a distinguir aquí rápidamente. Temperamento es con lo que nacemos, normalmente en nuestro ADN, y el carácter es aquello que se desarrolla con la sociabilidad, la educación, etcétera, etcétera, que regula justamente el temperamento. El temperamento no se puede cambiar, porque es algo que traemos, pero sí se puede regular, lo que significa que tú, siendo consciente, puedes o eres capaz de regular. ¿Vale? Mayor capacidad de comunicación, tienen mucha posibilidad de mantener una relación de escucha empática y de comunicación positiva. Entonces, la mayoría de la gente con un alto nivel de inteligencia emocional mantiene una buena relación. Toma decisiones más adecuadas, es decir, aquellas decisiones que tienen riesgo, las visualizan a largo plazo y saben cuáles son las consecuencias de esa decisión. Un punto muy importante de esta parte es que la gente que tiene inteligencia emocional normalmente tiene una visión a largo plazo. Normalmente sabe lo que va a pasar, sabe qué es lo que puede transformar justamente esta decisión. Entonces, en ese sentido, son más cuidadosos, aunque tienen planes a largo plazo, tienen más conciencia de sus decisiones y, por supuesto, gestionan de manera positiva sus emociones. Un punto importante es, recordemos que la inteligencia emocional, según Daniel Goleman, está basada en los dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. El derecho es la parte consciente, los números, el análisis, la parte racional, la que está más conectada con el córtex, ¿vale? La parte derecha es la que está más conectada con la parte límbica, donde a lo mejor se manejan más las relaciones, la parte social, la parte de las emociones. Cada uno de los hemisferios tiene una amígdala, ¿vale? Estos hemisferios pueden ser, digamos, controlados por esa amígdala. Cuando se le llama secuestro amigdalar o hormonal, es que esa amígdala está generando demasiado estrés y la gente entonces se pone a la defensiva, reacciona de manera fuerte, reacciona de manera demasiado violenta en esta parte temperamental. Entonces, cuando tú sientes este estrés y estas ganas de gritar y estás enojado, enfadado, tienes ira, furia, porque hay gente que es furiosa, que ha cometido actos terribles, ¿vale? Es cuando se secuestró de manera, digamos, involuntaria a la amígdala. En ese sentido, tú debes de tener mucho cuidado. En el momento que tú sientes que estás llegando al límite, debes de respirar, calmarte y volver a tu centro, enfocando la energía positiva. Recuerda que un punto fundamental de la inteligencia emocional es la conciencia sobre la emoción, ¿vale? Ok, ¿cómo podemos medir la inteligencia emocional? ¿Qué es lo que vemos en individuos altamente inteligentes emocionales? El primero es, identifica sus emociones, tiene control sobre sí mismo, maneja un buen nivel de empatía, sabe enfrentar el cambio, no se desanima ante los fracasos, sabe enfocarse, sabe escuchar y obviamente escucha su voz interior. Recuerda que puntos importantes de las emociones tienen que ver justamente con estas cosas que nosotros experimentamos, ¿vale? Entonces, si tú sabes cuál es tu límite, seguramente lo puedes controlar. Y además, ahora que sabes que el secuestro es amigdalar, debes de mantener un nivel de equilibrio totalmente bueno, positivo, en el momento que respiras, sabes de la situación, sabes que estás a punto de llegar al límite y te controlas. ¿Cómo lo puedes hacer? Practica. La única forma de manejarte en un buen nivel de inteligencia emocional es, por supuesto, mantenerte en equilibrio, controlando tu temperamento a través del carácter y manejándote. ¿Qué elementos son importantes para que tú sepas que lo estás logrando? Tienes menos discusiones, entras en menos conflictos, la gente te tiene confianza, se acerca más a ti, hay un alto nivel de empatía de tu parte a otras necesidades o a otras motivaciones, hay un nivel de escucha importante también de parte tuya hacia los demás y un punto vital, tus relaciones sociales son más equilibradas. Entonces, en este sentido, tienes que identificar las emociones básicas. Es decir,
aquellas emociones que generalmente son la base de todas aquellas emociones y que pueden terminar en un punto o en otro. Es muy importante entenderlas, saber que hay posibilidades de dominarlas y lo más importante es no debes de tener picos emocionales fuertes. ¿A qué nos referimos con picos emocionales fuertes? Por ejemplo, no puedes llegar a un estado de euforia, de alegría altamente fuerte, alocado, totalmente fuera de sí, porque vas a tener periodos depresivos también en esa medida de nivel. Entonces, cuando uno mantiene más un equilibrio más estándar, donde uno sabe que aquello que estamos viviendo es periódico, es en ese momento, hay posibilidades, por supuesto, de transformar, ¿vale? Las emociones. Esta parte es vital y te digo un punto fundamental. Tenemos que entender qué emociones estamos viviendo. Entonces, en este sentido, si tú logras entender en qué punto de tus emociones te encuentras, seguramente sabes en qué va a desencadenar la siguiente etapa. Por ejemplo, la ira, ¿sí? Puede irse a la furia, es decir, puede irse a la parte más temperamental de tu persona o puede irse al enfado. Puedes estar enojado, te puede haber molestado lo del auto, pero sabes que es un momento, sabes que se va a arreglar a través de los seguros y sabes que solamente lo que vas a perder es un poco de tiempo. Entonces no vale la pena llegar a enfadarte, a ser furioso, porque sabes que de alguna u otra manera esa situación se puede resolver. Lo mismo, por ejemplo, la alegría. Sí, estás alegre, pero tampoco llegar a la euforia, al éxtasis, porque con esa misma medida de pasión puedes llegar al otro extremo de la depresión. Entonces, mantener un equilibrio en nuestras emociones tiene que ver más con justamente tenerlos en un modo mucho más controlado, saber en qué modo estamos y por supuesto poder no solo sentir la emoción, sino también compartir con otros cómo te sientes para que las personas sepan que a lo mejor no es el mejor momento y que tienen que llegar a una discusión o terminarla y vas a confrontar o vas a volver a discutir en otro momento. Esa parte es muy importante. Otro punto importante es el enojo, es decir, ¿de qué forma nosotros podemos medir si la persona ha mejorado su nivel de inteligencia emocional? Es que tiene menos episodios de enojo, tiene menos episodios de furia, tiene menos episodios de enganche. Si tú logras mantener un equilibrio en este tema del temperamento, te aseguro que tu nivel de inteligencia emocional seguramente está mucho más estable. Entonces, en este sentido, te comparto que es muy importante entender tus emociones, gestionarlas de manera adecuada, mantenerlos en un modelo social y después mostrarle a otros el mismo camino. Si tú muestras este nivel de inteligencia emocional, no solo con colaboradores, sino también en casa con tus hijos, te puedo asegurar que tendrás niños más equilibrados, menos frustrados y más orientados a tener, obviamente, un manejo estable de las emociones. Y la frustración, el enojo, el enfado, el estado de cambio de ánimo no va a ser del día a día. Pero esto se lo tienes que demostrar tú a través del ejemplo. Entonces, la mejor manera en que una persona puede mostrar su inteligencia emocional es demostrándose a sí mismo el nivel de control, entendiendo que los otros también pueden llegar a ese límite, en qué momento estás secuestrado de manera amigdalar y cómo bajar esos niveles de estrés a un punto de equilibrio. Si logras esto, te puedo garantizar que tu nivel de inteligencia emocional será otro. Bueno, pues hasta aquí nuestra segunda competencia transversal sobre inteligencia emocional y el siguiente capítulo vamos a estar viendo temas de empatía para que sepas cómo, cuál es y qué es la empatía y la sepas manejar de manera muy competente y esto te ayude a alcanzar aquel sueño que te estás poniendo como parte de tu desarrollo profesional, ¿vale? Te recomiendo el libro de Daniel Goleman, ¿vale? Que aquí lo tenemos. Este libro es muy bueno. Si tú tienes ganas de que nosotros lo compartamos contigo, por favor, mándame un WhatsApp al teléfono 55 25 05 6604, si es del extranjero 0052, y te vamos a regalar el libro de Daniel Goleman para que entiendas lo que significa el secuestro amigdalar y puedas lograr mayor nivel de equilibrio en tu inteligencia emocional. Soy Lisa Escalante y yo me despido. Nos vemos la siguiente semana con otra competencia transversal. Hasta luego.